en esta mañana. Damos esa gracia por el privilegio que nos da el Señor nuevamente de estar en su casa para adorarle, para glorificarle, para bendecirle por lo que Él hace por nosotros. En esta mañana, como nuestro hermano Marizán ha hablado, vamos a estar hablando meditando sobre esa porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, los versículos del 28 al 30, sobre descansar en Jesús. Pero cuando uno habla del descanso, uno tiene que pensar, entonces, ¿qué es lo que hace que yo esté cansado y que yo esté cargado? Todos nosotros, los que vemos a través de las redes sociales, los que vemos a través de toda la internet, vemos muchas personas felices. Todo el mundo hoy en día vive feliz. Pero cuando vamos al centro de la persona, cuando vamos a la intimidad de la persona, nos damos cuenta que estamos batallando con una cantidad inmensa de situaciones, de problemas, de toda índole. Y nadie, absolutamente nadie escapa a esa situación. Nadie. Por eso el mensaje en esta mañana, Jesús o Jesucristo nos invita a descansar en Él. Y yo quiero que veamos primero, hermanos, algunos conceptos, algunos términos sobre lo que es la carga, lo que es el yugo, que habla Mateo en su capítulo 11. ¿Qué es yugo? ¿Qué es carga para nosotros? Dice, voy a pedir a Rafael, por favor, que me ayude aquí con la diapositiva. Dice la palabra de Dios, Rafael, si es tan amable para que... Ok. Vemos aquí, por ejemplo, una carrera de bueyes con un yugo y con una carga. Para muchos de los que no nos criamos en el campo, quizás no manejemos bien el concepto de lo que es un yugo o una carreta o algo similar. Pero en una explicación, digamos, sencilla, aquí podemos ver dos animales llevando sobre sí un yugo y una carga. Y evidentemente que ellos están sujetos a alguien que los controla o los domina, que es ese hombre que ustedes ven ahí. Así es el yugo y la carga que llevamos hoy nosotros. Algo nos controla o nos domina que no necesariamente es Dios. Pero de alguna manera, por la palabra, Dios nos invita a descansar en Jesucristo. No importa cuál sea la carga. Si vemos la otra gráfica, vamos a tener algo similar, pero en esta vamos a ver entonces a un hombre arando la tierra junto a dos bueyes también, dirigiendo la carga. Y así, de una manera sencilla, podemos ver cómo la carga se hace latente en la vida nuestra. Un yugo, una carga y alguien que pone esa carga, ese yugo sobre nosotros. Uno de los retos en esta mañana es, ¿quién pone en nosotros la carga? ¿La pone otro o la ponemos nosotros? ¿Quién domina sobre nuestras vidas? ¿Domina otro? ¿La dominamos nosotros o está Dios ayudándonos sobre eso? Bien, pues para que tengamos entonces una idea, yo he traído aquí algunas definiciones de lo que significa la palabra yugo, que muchas veces también es traducida como carga. Y dice que esta palabra viene del latín yugon, instrumento de madera al cual, formado por yunta,
se une por el cuello las mulas o por la cabeza o el cuello los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, esa parte central, timón del arado. Pero quizás la que más aplica para nosotros esta mañana es la número 3. Ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Por último, también se define como carga pesada, presión o atadura. Estas definiciones las he traído del diccionario de la Academia de la Lengua Española para ver qué dice en nuestro idioma lo que significa estas palabras: yugo, carga. Cuando nos vamos a la Biblia, entonces, vamos a ver aquí el yugo y la carga religiosa basados en Lucas capítulo 11, los versículos del 37 al 46. Lucas capítulo 11, los versículos del 37 al 46. Este fue un encuentro que Jesús tuvo en la casa de un fariseo. Aquellos maestros de la ley siempre estuvieron interesados en saber qué Jesús pensaba, qué opinaba, qué decía, cómo conocía la ley, qué podían aprender o cómo podían prenderle en alguna falla o defecto que él tuviera al interpretar la ley. Y dice esta porción de la palabra de Dios de la manera siguiente, versículo 37 de Lucas 11. Luego hubo hablado y le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se levantó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapicidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, o la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar por vosotros, ni aun con un dedo las tocáis. Los religiosos de aquella época ponían cargas en las personas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Y ese es un reto que la iglesia de hoy enfrenta. Un reto que la iglesia de hoy tiene. No solamente los líderes, sino todo aquel que se propone a predicar esta palabra. No debe haber una religiosidad de la palabra de Dios. Debe haber una predicación de la palabra de Dios, porque eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que las personas necesitan, conocer a Cristo. Porque Cristo, una vez ellos en Él, van a poder descansar de esas cargas en la medida que vayan conociendo quién es Él
y cuál es el propósito en la vida de cada persona que le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Jesús comienza por la parte de arriba. Cuando aquel intérprete de la ley dice, y esto va para nosotros, él le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. El reto para cada uno de nosotros aquí en esta mañana, no solo para lo que quizás estamos en una posición, digamos, pastoral, sino para todos, para cada uno de nosotros. No fue tampoco la excepción, luego de que la iglesia es formada, Pablo, ya como apóstol, es llamado por el Señor a la predicación del Evangelio a los gentiles, y otro grupo se queda en Judea, se quedan ahí en el entorno de los judíos. Y en el capítulo 15, yo quiero que vayamos a ver esa porción. En uno de los concilios de la iglesia primitiva se da ese encuentro entre Pablo y uno de los que le acompañaban, junto con los fariseos que ya habían venido a convertirse a los pies del Señor, tratando cosas, digamos, de la ley y de Cristo, que probablemente estaban afectando el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. En los Hechos, capítulo 15, podemos ir rápidamente allá y veamos este encuentro que tuvieron en el Concilio de Jerusalén. Leamos entonces los versículos del 1 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fue uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva. Algunos que habían venido a Cristo no querían dejar los rudimentos de la ley, básicamente los judíos, pero los gentiles que no conocían la tradición judía ni la ley judía, no entendían lo que le estaban diciendo los judíos. ¿Cómo es que ahora nosotros tenemos que entrar en este proceso cuando nosotros no sabemos lo que es eso? Si aquí se nos ha predicado a Cristo, a alguien que libera, a alguien que transforma, a alguien que saca al hombre de su estado de pecado y lo lleva a un estado en el que puede caminar con Cristo Jesús, batallando diariamente con esas cosas que lo arrastraban en la vida pasada. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los fariseos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el objetivo de este encuentro? Poner las cosas en claro de tal manera que la palabra de Dios, que la predicación del Evangelio, que presentara a Cristo como el único y suficiente Salvador de los hombres, no tuviera estorbo. No tuviera estorbo. ¿Cuál es una de las grandes problemáticas que nosotros nos encontramos hoy en las iglesias? No se predica a un Cristo verdadero, no se predica a un Cristo libertador, a un Cristo restaurador, a un Cristo que convierte las almas, sino que a veces vivimos en una sinergia que impide el crecimiento natural de la iglesia. El de los creyentes y de aquellos que aún no conocen al Señor, que están siendo alimentados por la palabra, pues la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos pues, versículo 4, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé estaban claros
de que no podían ir a los gentiles a llevar una carga extra, hablando de ritos y de tradiciones de la ley, sino que tenían que presentar a un Cristo como Él había mandado que se predicara. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esa era la misión. Esa era la misión. Entonces Pablo y Bernabé aquí están también hablando y diciendo de cuán grandes maravillas Dios había hecho a través de ellos en la predicación del Evangelio, cómo las personas se convertían a Cristo. Y allí estaban todos, dice el versículo 4. Dice que fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Hablando de que probablemente todos ellos tenían un mismo sentir, perseguían lo mismo. Y es bueno, hermanos, que nosotros también tengamos eso presente desde el arranque. Que el propósito de nosotros como iglesia, como creyentes, sea la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Que no haya un obstáculo en medio nuestro que impida que este Evangelio de salvación se predique a las almas. Que siempre sea enfocado en eso. Dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y había ese debate en la iglesia. Había ese debate en la iglesia. Y se reunieron los apóstoles, versículo 6, y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro, quizás uno de los, digamos, apóstoles más radicales de la época, de ese momento, está hablando en estas palabras. El mismo Espíritu que Dios dio a los fariseos, o en este caso a los judíos, también los dio a los gentiles. Dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando sobre la ley. Pedro está diciendo, no pongan en esta gente, en estas personas, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque nadie pudo cumplir con la ley. Nadie. Por eso cuando Cristo viene presenta este evangelio, no por religiosidad, sino por convicción, ya andando en él para una vida transformadora. De manera particular yo me maravillo cuando el versículo lo expresa de esta manera, cuando dice la palabra, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Definitivamente, hermanos, el objetivo en ese momento y ahora sigue siendo presentar a Cristo. No importa lo que usted y yo pensemos, es presentar a Cristo. Porque la gente necesita, las personas necesitan liberarse del yugo que les oprime, del yugo que llevan sobre sus hombros, sobre sus espaldas. La gente necesita, las personas necesitan liberarse de eso. Dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos
entre los gentiles. No solo hoy se da esta discusión de si nosotros creemos de una forma o aquellos creen de otra, o nosotros pensamos de una manera o los otros piensan de otra, sino que el objetivo principal de la iglesia en el principio era que las personas conocieran a Cristo. Que las personas conocieran a Cristo. Así que, hermanos, ese yugo religioso que se trató de poner en su principio fue algo, digamos, debatido, hablado por los hermanos, líderes, ancianos. Todos estaban ahí unánimes para que el fundamento, el fondo de lo que eran las cosas, que era Cristo, no tuviera estorbo. Pero ¿qué decir ahora del yugo que pone, digamos, la carga y el yugo del mundo? Ya vimos cómo a través de la Biblia en el principio habían cosas que se trataba de poner en los creyentes que ni los fariseos ni ninguno eran capaces de llevar, lo querían poner en la gente como un yugo. Ahora vamos a ver cómo el mundo pone yugo sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 2. Yo quiero que vayamos todos ahí. Primera de Juan capítulo 2. Leamos en los versículos del 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, los versículos del 15 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 2: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un mensaje sencillo. Ahí no se necesita ser un maestro de la ley, no se necesita ser un gran evangelista o predicador para entender lo que la Biblia está diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si uno hace un stop aquí, hace una parada, y uno comienza a desglosar el pasaje, comienza diciendo, el versículo 16, porque lo que hay en el mundo, y comienza diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y uno se pregunta, ¿qué es o qué viene siendo los deseos de la carne? ¿Qué viene siendo los deseos de los ojos? ¿O qué viene siendo la vanagloria de la vida? Uno pudiera detallarlo. Uno puede hacer un ejercicio para detallar qué es cada cosa de esta. Bien, vayamos entonces a Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 9. En Colosenses capítulo 3 y en Gálatas capítulo 5, pasajes que ustedes conocen, nos da una idea de qué es todo esto. ¿Qué son los deseos de la carne, el deseo de los ojos? ¿Qué es esta vanagloria del mundo? Recuerden cuando el Señor estuvo en el desierto, que Satán se le presentó, ¿qué le dijo? Todo esto te daré si te postrares y me adorares. Todo esto. Le estaba mostrando ¿qué cosa? La vanagloria del mundo. Algo que en esta vida será pasajero, y como la palabra de Dios dice, si nada hemos venido a este mundo, sin duda, nada habremos de llevarnos de él. Pues Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 9, nos dan una definición
de esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos. Colosenses capítulo 3, dice de la manera siguiente, versículos del 5 al 9, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo lo que yo idolatro en este mundo, todo lo que para mí es más importante que Dios, todo lo que ocupa ese lugar de Dios o esa presencia de Dios en mi vida, se convierte en una idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Continúa hasta el 10 diciendo: y revestíos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Diciendo, la transformación del ser humano no es algo automático. Es un proceso que se va dando en la medida que nosotros vamos buscando la presencia de Dios, vamos conociendo su palabra y nos vamos acercando también a Jesucristo. Esto también, hermanos, se constituye en nosotros en cargas. En cargas. Las obras de la carne, como lo define Gálatas también en el capítulo 5, versículos del 19 al 21, que es un pasaje parecido, también se convierte en una carga para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no tenemos que manejar el enojo o la ira o muchas veces palabras deshonestas de nuestra boca, o malicia o blasfemia? Fíjese que estoy nombrando aquí algunas de las manifestaciones de la carne que nosotros pasamos por alto. Usted y yo quizás podemos poner énfasis o más énfasis en la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a ver lo que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia o las palabras desordenadas de nuestra boca, que son también cargas y yugos que nos atan y a veces nos reprimen o nos impiden el crecimiento en nuestra vida espiritual. En la iglesia de eso poco se habla, porque todo es tú puedes, tú tienes el talento, Dios te da la gracia, pero al final del día, cuando vamos a nuestros hogares, que pasamos el día, nos sentimos como seres humanos derrotados. No nos sentimos plenos, completos en Él. Y la idea, hermanos, es que cuando nosotros nos podemos liberar de estas cargas que tenemos, podamos sentirnos fortalecidos en Él. ¿Por qué? Porque Él es que nos invita a nosotros a descansar en Él. Venid a mí, dice el Señor, y yo vengo con toda mi carga y todo mi yugo. Porque Él dice su palabra que Él me va a hacer a mí también descansar de esa carga y de ese yugo. Muchas personas no ven esto de esta manera. Pero todo esto para el creyente se convierte también en un yugo, en una carga. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas, mentiras. Todo esto se convierte en una carga para el hombre.
Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21, tienen una lista parecida a esto que se habla en Colosenses. Vamos a ver allí también esta lista en Gálatas capítulo 5, que dice la palabra de Dios en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si la palabra nos invita a que nosotros descansemos en Jesús, nosotros tenemos que sentirnos motivados, tenemos que sentirnos, digamos, inclinados a esas cargas, depositarlas en Él. Cuando decimos que somos creyentes y seguimos en esa práctica, entonces dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que continuamente viven en ese ejercicio en la iglesia, que se llaman cristianos, no lo dice Néstor, lo dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Porque entonces nos estamos convirtiendo en la iglesia, y perdonen quizás me mando la expresión porque suena muy dura, en personas faranduleras, que nos gusta un entorno, un medio, y estar en un ambiente que nos es agradable, olvidando que lo que recibimos por gracia también tenemos que darlos a otros. Usted no ve cómo está la gente hoy, que la gente no cree. La gente no cree. La gente anda de aquí para allá buscando, de allá para acá buscando, y cuando llega a un sitio, cuando no encuentra una cosa, es la otra. Cuando no quieren su bolsillo, quieren su entorno, quieren su tiempo. Entonces quieren poner en las personas un yugo y una carga que ellos mismos no son capaces de llevar. Y así anda la gente buscando de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Y no hay una satisfacción plena, no hay una tranquilidad, una serenidad en la vida de la gente. Que a veces, cuando ustedes personas que están tranquilos, que están reposados, eso como que tampoco se entiende. Pero tenemos que empujar y empujar y empujar para que las personas vengan a Jesús y puedan descansar en Él. Fíjense que en esta mañana hemos descrito las cargas que probablemente usted y yo estamos llevando en el día de hoy. Algunos de una manera, otros de otra, pero al final todos nosotros llevamos cargas. Pero Jesús nos invita a nosotros a descansar en Él. Recordando a la iglesia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una vez ya sabiendo esto, me llega a la mente siempre ese encuentro de Juan el Bautista en el desierto. No estaba el Señor Jesús, no había comenzado el ministerio, pero ya la gente sabía, había escuchado de Juan que bautizaba en el Jordán. Y Juan bautizaba, esto no lo tengo aquí en la diapositiva, pero Juan bautizaba en el Jordán a las personas, y las personas iban a Juan porque le tenían como un profeta. Y Juan, haciendo ese ejercicio porque las personas lo tenían así como un profeta, de hombre de Dios, Juan se plantaba en aquel lugar y decía la palabra: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se ha acercado. Y las multitudes, dice la palabra, que venían de todos lados a ver a Juan
y a ser bautizados por el apóstol, por Juan. Pero hay una parte en esta porción de la Escritura donde habla, en el versículo 3 del capítulo 3 de Lucas, no está aquí, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. A veces nosotros cuando escuchamos esto, nosotros nos sentimos como mal. Pero es que ninguno de nosotros los que estamos aquí escapa al pecado. Ninguno de los que estamos aquí dentro escapa a eso. Y tenemos que ir constantemente delante de la presencia de Dios a pedir perdón por los pecados que cometemos. Porque es un acto de obediencia, es un acto de humildad, es un acto en el que estamos reconociendo la grandeza de Dios y el poder de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. En ese principio no estaba Jesús, solo Juan ahí en el Jordán, y la gente iba. Esta carga que yo tengo no la puedo llevar. Necesito ir a un lugar donde yo pueda liberarme de esta carga. ¿Y qué hacía la gente? Que iba donde Juan, porque su bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. La gente no podía con esa carga. Sin embargo, allí estaban los líderes religiosos observando todo para ver cómo podían impedir que Juan continuara con ese ministerio. Porque entonces querían tener a la gente subyugada a lo que decía la ley. Y ha sido una lucha por siglos, la predicación de este evangelio, para que las personas entiendan que Jesús es el único que puede a nosotros los seres humanos llevar nuestras cargas, descansar en Él, de una manera genuina y personal. Quiero volver a la porción de la palabra de Dios que leyera nuestro hermano Marizán en el principio, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo 11, que fue la porción que leyó nuestro hermano Marizán. 11, 28, 30. Dice, hablando el Señor: venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El único yugo y la única carga que es ligera es la del Señor, pero es porque Él prácticamente la lleva por nosotros. Es porque también lo que Él da no pesa. Lo que Dios pone en nosotros debe de producir gozo. Cuando un creyente que tiene dones y capacidades no se siente gozoso con lo que hace en el Señor, tiene que revisarse. Porque lo que Dios da para hacer, da gozo. Tiene que dar gozo, si no hay un problema. Todas esas cualidades, esas condiciones que Dios da en un creyente, deben de producir un gozo. Si yo en esta mañana que estoy predicando, y mis palabras, y mi rostro, y mi lenguaje corporal no demuestran frente a ustedes una actitud, digamos, de alegría, de compromiso, entonces hay problema. Si mi predicación se ve forzada, se ve confusa, hay problema. Y yo sé que la iglesia lo nota eso. El don que Dios pone en cada creyente debe de impactar a la iglesia. Impacta primero en la vida del que lo tiene y luego impacta en la vida de la iglesia.
Pero para eso todas nuestras cargas deben ser llevadas a Él, porque Él nos invita a descansar en Él. Por último, quisiera concluir con más que una reflexión, ese encuentro que tuvo Moisés con el Señor al momento de salir el pueblo. Moisés allí tratando con Dios por el tema del pueblo, un pueblo a veces incomprensible, un pueblo a veces que desconfiaba, un pueblo a veces que desmayaba. Y en ese encuentro de Moisés con el Señor, los que tienen la Biblia Reina Valera, en el capítulo 33 de Éxodo, lo titula La presencia de Dios prometida. Y Moisés aquí tiene este encuentro con Dios, hablando de esa salida del pueblo de Egipto. Y está esa conversación latente entre Moisés y el Señor. Voy a leer esta porción, hermanos, para de esta manera concluir, para que entonces podamos entender esa conclusión de ese versículo que ustedes ven ahí en la pantalla. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios estaba ya cansado de ver un pueblo que, aún viendo sus maravillas y sus milagros, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, porque para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Lo que nos pasa a muchos de nosotros. Andamos jugando con Dios. Cuando Dios decide establecer o hacer algo, entonces nosotros tememos a Dios. Y ahí viene entonces lo grande. ¿Qué pasó luego? Cuando Moisés entra en el tabernáculo, dice el versículo 9, la columna de humo descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La gente, cuando se sintió en peligro, ¿qué hizo? Comenzó a acercarse a Dios, que no debe ser en nosotros un modus operandi, una forma de actuar. No debemos acercarnos a Dios solo cuando estamos en peligro, solo cuando nos vemos en una necesidad. No, debemos hacerlo siempre, siempre. Debemos hacerlo siempre. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun,
su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Ahí venía esa pregunta de Moisés. Tú me dices a mí que saque este pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿quién irá conmigo? Diciendo Moisés, no puedo solo hacerlo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Moisés está sirviendo aquí como un intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora, ¿qué le responde Dios? Versículo 14. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y te dará descanso. Una experiencia que estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado. Pero a veces no le creemos a Dios. Moisés, que había sido un hombre experimentado, criado como un príncipe, luego fue al desierto por mucho tiempo. Allí también se preparó a la manera que Dios quería que se preparara. Tuvo sus situaciones en la vida. A él le tocó la responsabilidad de guiar a ese pueblo, de sacarse el pueblo de una cerviz de Egipto, viendo ese pueblo cómo se rebelaba contra Dios a veces. Y cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, la respuesta de Dios es: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiera el Señor que en esta mañana, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, sea cual sea la carga que llevemos en los hombros, aprendamos de esta lección de Moisés. Sea cual sea la carga, sean obras de la carne, sean vanaglorias del mundo, sean deseos del mundo, cada uno de nosotros conoce su contexto. Pero así como Moisés tuvo ese encuentro con Dios, hoy Dios responde de la misma manera. Todavía hoy responde de la misma manera. No temas, mi presencia irá contigo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, en esta mañana a reflexionar en estas palabras. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos en esta mañana, Señor, tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es verdad. La tenemos y por ella vivimos, Señor. Tu palabra es nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro alimento. Y te damos las gracias, mi Dios, porque aún siendo inmerecedores de tu gracia, tú te places, mi Dios, en cuidarnos y amarnos. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú te muestras a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Y tú haces, mi Dios, conforme a lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese ejemplo de Moisés, que tuvo esa gran responsabilidad, Señor. Y tú solamente le dijiste: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que sea para nosotros, mi Dios, una lección aprendida en esta mañana. Que podamos despojarnos, Señor, de nuestras cargas que llevamos en esta vida y que podamos descansar en ti a través de Cristo Jesús. Que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Gracias, mi Dios.
bendice tu iglesia en este lugar. Bendíceme, Dios, cada familia aquí representada, cada miembro, cada persona aquí reunida, Señor. Dale una bendición especial, Padre. Y que este lugar, Señor, sea un faro de luz, que promulgue, que hable, que proyecte el Evangelio de Cristo para todos aquellos, Señor, que aún no le conocen. Gracias, mi Dios. Todos estos favores y peticiones los pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén. Voy a pedirle al